Bueno, le damos las gracias al doctor Mijangos por la plática de Doppler transcranial, muy interesante. Y continuado con el apartado de paciente neurocrítico, le damos la bienvenida al doctor Luis Bernal Mendoza con el tema de controversias de la craniectomía descompresiva en el paciente neurocrítico. El doctor Luis Bernal es médico adscrito de esta unidad y es bueno, bienvenido, doctor Luis. ¿Cómo han visto las pláticas de estos cursos de temas selectos en medicina crítica? Realmente el paciente neurocrítico, como hemos visto, pues es de gran relevancia, su tratamiento es muy complejo en muchas unidades de terapias intensivas y pues sobre todo no falta que siempre requeramos de un neurocirujano que nos ayude a resolver estos problemas y más en aquellos que cursan con hipertensión intracraneal que se ha detectado con todos los medios y todas las técnicas que tenemos en las unidades de medicina crítica, de terapia intensiva. ¿Mm? ¿Sí? Ok. Buenas tardes, buenos días todavía. Yo soy el doctor Luis Bernal Mendoza, soy médico adscrito al servicio de neurocirugía de ese hospital. Ya llevamos más o menos 10 años laborando aquí en este hospital. Agradezco la invitación al doctor Arellano. Nos hizo la invitación para hablar sobre este tema que se llama cranectomía descompresiva, controversias en el paciente neurocrítico. Este procedimiento, ¿verdad? Como su nombre lo dice, es un procedimiento que es muy común en la práctica neuroquirúrgica. Vamos a hacer una revisión sobre algunas situaciones que causan controversia. La literatura actual, cuándo utilizarla, ¿verdad? Y lo más aceptado a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar de lleno ya en el tema. Ok. El servicio al cual pertenezco, lo pueden ver aquí, somos un total de 9 neurocirujanos, tenemos una neuroanestesióloga, actualmente tenemos ya el tercer año de residentes. Llevamos una práctica bastante amplia, ¿verdad? Tenemos muchos casos de trauma, básicamente. Yo creo que más del 50% de lo que manejamos neuroquirúrgicamente es trauma. De aquí que estamos, pues, familiarizados con este tipo de procedimientos, ¿verdad? Lo que es la cranectomía descompresiva. Bueno, para saber en qué punto estamos, es importante conocer los antecedentes, ¿verdad? ¿Cómo hemos llegado hasta este punto hablando de cranectomías descompresivas? El aperturar el cráneo para preservar la vida de un individuo es una práctica que tiene antecedentes muy lejanos. Por ejemplo, se han encontrado cráneos en la cultura inca, ¿verdad? Ahí en el Perú, con la cual sabemos que floreció por ahí del año 300 después de Cristo. Y estos cráneos que se han encontrado son cráneos trepanados, en los cuales observamos de que ya tenían el conocimiento, esta cultura, que aperturando el cráneo podían drenar, muy probablemente hemorragias. Estos cráneos han sido ampliamente estudiados y se han encontrado que los trépanos
tienen un margen que les creció, es decir, se infiere que estos pacientes vivieron. Entonces, vemos de que estos antecedentes que se han encontrado nos hablan de que ya había prácticas de este tipo desde hace muchos años. Ya en la modernidad, ¿verdad? Nos referimos a modernidad cuando hablamos ya al desarrollo de las máquinas, a la revolución industrial. Ya en la modernidad tenemos al que es considerado el primer neurocirujano, ¿verdad? Se le dio el título a este médico, Victor Horsley, quien en 1886 llevó a cabo la primer craniectomía. Hasta este momento de la historia solamente se practicaban trepanaciones en los cráneos y realmente no tenían buenos resultados. En esta época de la historia ya iniciaba la anestesia, iniciaba la antisepsia, y entonces este médico practicó una craniectomía en un paciente con trauma no agudo, un paciente que había tenido una fractura en la infancia, tenía una compresión, el parénquima cerebral, tenía epilepsia, le quitó el hueso que le comprimía el cerebro y le resolvió la epilepsia, ¿no? Entonces ya empezaban estos antecedentes, ¿verdad? De hacer craniectomías para resolver problemas ocasionados por traumatismos. Ya para 1899, Theodor Koscher, este médico muy importante en diferentes ámbitos de la medicina, por ahí sabrán ustedes de la maniobra de Koscher para levantar el duodeno, para reducir una luxación de hombro. Incursionó también en la neurocirugía, desarrolló unos puntos craniométricos en el cráneo, ¿verdad? Para poder acceder a drenar el líquido cefalorraquídeo y con esto resolver la hipertensión intracraniana de los pacientes. También demostró que la craniectomía disminuía la presión intracraniana. De hecho, este Victor Koscher fue maestro del que es considerado el padre de la neurocirugía, Harvey Cushing, un neurocirujano estadounidense. De hecho, hicieron trabajos en conjunto de hipertensión intracraniana. De hecho, Cushing lleva la triada de Cushing su nombre precisamente por esto, porque hizo la asociación de hipertensión, bradicardia y alteraciones respiratorias en pacientes con hipertensión intracraniana. Harvey Cushing practicaba las craniectomías para resolver la hipertensión intracraniana en pacientes con tumores que eran pues prácticamente irresecables, ¿verdad? Les prolongaba la vida haciéndoles craniectomías. Entonces, con estos personajes importantes como antecedentes, podemos pasar a lo actual, ¿verdad? ¿Qué es la craniectomía descompresiva? Como su nombre lo dice, es un procedimiento neuroquirúrgico mayor, el cual implica extirpar un fragmento del cráneo para disminuir la presión intracraniana y mejorar así el flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, es tan importante la descompresión ósea como la apertura dural. Tiene la misma importancia. De ahí que el concepto de craniectomía descompresiva ya en la literatura actual ha ido cambiando. Ya se comenta que se debe de manejar el término descompresión osteodural. Bueno, la craniectomía descompresiva es un procedimiento mayor, procedimiento quirúrgico, que como cualquier otro procedimiento implica riesgos e implica complicaciones. Si nosotros le sumamos las complicaciones propias del procedimiento quirúrgico a las complicaciones que tenga la enfermedad que padezca el paciente, ya sea el traumatismo craneoencefálico severo, ya sea el infarto maligno de la arteria cerebral media, ya sea un evento vascular de tipo hemorrágico, ¿verdad? Entonces, la mortalidad del paciente se va a incrementar, ¿verdad? Al realizar una craniectomía descompresiva. De ahí que tenemos que tener bien claro los criterios cuándo sí realizar una craniectomía descompresiva en el paciente neurocrítico, ¿verdad? Hablando específicamente del trauma craneoencefálico,
había una escasez de estudios que tuvieran una relevancia significativa, que inclusive no se consideraba como parte del tratamiento escalonado, que dentro de las guías de la Brain Trauma Foundation, en la tercera edición, recordando que la tercera edición por ahí del 2007 es cuando se publicó. Ya en estudios más recientes ya se contempla como parte del tratamiento para la hipertensión intracraniana refractaria. Bueno, ¿qué tipo de craniotomías descompresivas conocemos? Bueno, la craniotomía bifrontal, en la cual se resecan ambos huesos frontales, incluyendo la escama del temporal, para evitar que existan herniaciones uncales, que es lo que puede deteriorar de manera importante al paciente, ¿no? Una hernia uncal, al existir una compresión al tallo cerebral, recordar que el paciente pierde el estado de alerta porque ahí se encuentra el sistema activador reticular ascendente, la vasculación que existe del tallo cerebral al existir la hernia uncal ocasiona unas microhemorragias en la sustancia gris periacueductal en el tallo cerebral y se afecta la sustancia activadora reticular ascendente, ¿verdad? El otro tipo de craniotomía que conocemos es la hemicraneal, en la cual se realiza una ventana bastante amplia, ósea, que involucra el hueso fronto, temporo, esfenoparietal, ¿verdad? Se comenta por ahí, lo vamos a comentar más adelante, que una craniotomía adecuada es aquella que tiene cuando menos un diámetro de 15 centímetros. Estas son las dos craniotomías más frecuentes utilizadas, ¿verdad? Ahora, es importante aclarar en cuanto al momento de realizar una craniotomía, ¿verdad? La nomenclatura que se utiliza. Si nosotros tenemos un paciente que llega al servicio de urgencias, hablando específicamente de trauma, y al momento que es valorado en el área de choque, decidimos que tiene ya un edema cerebral severo o una lesión ocupativa con efecto de volumen, de vector, que desvía la línea media, y le realizamos una craniotomía de manera inmediata, decimos que es una craniotomía temprana. Si nosotros valoramos al paciente y decidimos que debe ser sometido a tratamiento en unidad de cuidados intensivos, a tratamiento médico, y en las evaluaciones posteriores optamos, ¿verdad? Ya sea porque fracasó el tratamiento escalonado médico o ya sea porque creció una contusión hemorrágica y hay un efecto de volumen, optamos por una craniotomía, entonces ya decimos que es una craniotomía tardía. Entonces, algo importante a mencionar es el momento en el que se realiza la craniotomía, ¿no? Para poder entendernos y llamar al procedimiento por su nombre. Bueno, recordar que la presión intracraniana normal es de 10 a 20 centímetros de agua, que este valor lo vamos a obtener en base a un equilibrio entre el parénquima cerebral, líquido cefalorraquídeo y sangre. Si existe un crecimiento de un hematoma o existe un edema cerebral, pues estos mecanismos compensatorios, como ese líquido cefalorraquídeo y la sangre, van a amortiguar al ir saliéndose, ¿verdad?, de la cavidad intracraniana para compensar el crecimiento de otro componente. Cuando ya se agotan esos mecanismos compensatorios es cuando viene ya la hipertensión intracraniana, es cuando ya utilizamos el tratamiento escalonado, que bueno, pues ya conocen todos ustedes. Y cuando ya hay un riesgo inminente de herniación, bueno, pues ya optamos por entrar nosotros al tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Como es la craniotomía descompresiva. Ahora, ¿cuáles son las causas por las cuales el paciente va a tener hipertensión intracraniana y en las cuales podemos nosotros realizar craniotomías descompresivas? El ejemplo más categórico, el ejemplo más frecuente es el traumatismo cráneoencefálico. Ahí el tratamiento escalonado es el tratamiento inicial y como último peldaño
es la craniotomía descompresiva. Sin embargo, no es la única entidad. Tenemos algunas otras, como por ejemplo los eventos vasculares cerebrales, ¿no? El infarto maligno de la arteria cerebral media, que nos ocasiona efecto de volumen, desvía la línea media, deterioro neurológico importante. Podemos utilizar la craniotomía descompresiva. Podemos, menciono porque también hay algunos criterios, ¿verdad? Si bien la craniotomía descompresiva preserva la vida del paciente, no así la función en el caso, por ejemplo, de infartos malignos de la arteria cerebral media. Tenemos que ser muy selectivos, ¿no? Si tenemos un paciente de 85 años con un infarto en el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio dominante, un paciente que tiene una comorbilidad, que tenga patología respiratoria, EPOC, insuficiencia cardíaca, pues prácticamente no sería un paciente candidato a una craniotomía descompresiva porque la morbimortalidad sería muy alta, ¿no? Entonces, debemos de ser muy selectivos en ese sentido, ¿no? En eventos hemorrágicos se puede ver beneficiado el paciente, una hemorragia profunda en ganglios de la base que no es susceptible a drenaje, pero sí podemos hacer una cranectomía para evitar la herniación cerebral. En el caso de hidrocefalia, sabemos de que el paciente puede cursar con hipertensión intracraniana, ahí no utilizamos cranectomías, ¿verdad? Ahí el drenaje del líquido cefalorraquídeo es lo que va a resolver, ya sea con una ventriculostomía o con una válvula, ¿verdad? La hemorragia subaracnoidea espontánea, sabemos que la causa más frecuente es la ruptura neurismática, acompañada del vasoespasmo cerebral y un edema cerebral difuso, ¿no? Aquí está en controversia, porque la realidad es que una craniotomía descompresiva en sus pacientes acelera un resangrado, entonces realmente es de primera instancia el manejo médico del vasoespasmo cerebral, del edema cerebral, y mejor aún entrar a hacer el clipaje del aneurisma y si se puede recolocar el hueso o ya como posibilidad remota, dejarlo con cranectomía. Y hay algunas otras entidades que nos producen edema cerebral que no son como tales candidatos a craniotomía descompresiva, ¿no? Por mencionarlos, tumores cerebrales, encefalopatías anóxico-isquémicas por paros cardíacos, encefalopatías metabólicas que ocasionen edema, neuroinfección, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos el tratamiento escalonado. Específicamente este tratamiento escalonado ha sido publicado en la literatura que habla de trauma, ¿verdad? En pacientes con lesión cerebral traumática no quirúrgica, ¿verdad? Se habla de este tratamiento escalonado. Y como último peldaño, si podemos ver ahí en el número 7, tenemos la craniotomía descompresiva. Para poder pensar en hacer una craniotomía descompresiva, se debe de brindar primero al paciente el mejor tratamiento médico, ¿verdad? Que bueno, los compañeros de terapia intensiva son los expertos en eso, en el tratamiento médico. Cuando ya de plano se ha agotado, inclusive el coma barbitúrico, y el paciente presenta una hipertensión intracraniana refractaria, recordar que refractaria es aquella hipertensión intracraniana por arriba de 22, según las nuevas guías de la Brain Trauma Foundation, arriba de 22 centímetros de agua, sostenidas por más de 15 minutos, ya consideramos que el paciente es portador de una hipertensión intracraniana refractaria y se debe considerar ya un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? La craniotomía descompresiva. Existe literatura que sitúa en el mismo peldaño tanto a la hipotermia, al coma barbitúrico y a la craniotomía descompresiva. No sitúa a la craniotomía descompresiva por arriba de estos dos. Más bien hace énfasis en las indicaciones precisas de uno u otro tratamiento, ¿no? A esto le han llamado los tratamientos salvajes o los tratamientos agresivos, ¿verdad? Esos son reportes, tampoco hay una literatura que tenga un valor significativo
desde el punto de vista estadístico que asegure que estas tres terapias tengan el mismo valor. Bueno, es importante tener presente que cuando optamos por una cranectomía descompresiva, ya sea por trauma, ya sea por un infarto, un evento vascular cerebral, siempre va a ir acompañado de una complicación la mayoría de las veces. Estadísticamente, en una cranectomía descompresiva, cuando menos el 75% de los casos se complican. La complicación técnica de la cranectomía descompresiva, ¿no? Entonces, es importante tener muy presente la indicación de la cranectomía, que el paciente se vaya a ver beneficiado porque le vamos a agregar la complicación de la cranectomía descompresiva. Sí disminuye la mortalidad, es un hecho, una cranectomía descompresiva, pero vamos a ver en los estudios que vamos a presentar más adelante de que la discapacidad no se va a modificar por la patología, inclusive va a ser una discapacidad severa, ¿no? Dentro de las complicaciones, como les mencionaba, la literatura, el 4% de los pacientes sometidos a cranectomía se van a complicar y un 22% inclusive van a requerir una reintervención quirúrgica por la complicación. La complicación más frecuente es el edema o el hematoma en el músculo temporal. El músculo temporal, ¿verdad?, como su nombre lo dice, está sobre la escama del temporal. Es importante porque precisamente a este nivel tenemos la fosa media. Y en la fosa media se encuentra el lóbulo temporal y a su vez está adyacente al tallo cerebral. Si nosotros hacemos una cranectomía descompresiva, un elemento fundamental en la cranectomía descompresiva es la descompresión de la fosa temporal para evitar la herniación nuncal, que es una herniación que nos va a llevar a un desenlace fatal. Al haber un edema, un hematoma del músculo temporal, pues evidentemente va a provocar un efecto de masa, un efecto de volumen en esta región. Y entonces no vamos a lograr el objetivo de una cranectomía descompresiva, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Aparte de eso, bueno, es la más frecuente, pero tenemos más complicaciones. De su lado izquierdo podemos ver toda la lista de las complicaciones existentes al realizar una cranectomía descompresiva, ¿no? Hemorragias postquirúrgicas, formación de higromas subdurales, edema cerebral transoperatorio, hidrocefalia a largo plazo, ya de manera tardía, atrofia del músculo temporal, defectos cosméticos, el síndrome del paciente cranectomizado, que por efecto de la presión atmosférica puede tener deterioro cognitivo y una hemiparesia o hemiplegia, ¿verdad?, contralateral. Entonces, esas son las complicaciones y dentro de las complicaciones que van a requerir tratamiento quirúrgico más frecuentes, pues son las hemorragias postquirúrgicas, ¿no? Los hematomas epidurales, hematomas subdurales, posterior al realizar una cranectomía descompresiva. Algunos ejemplos, lo que les mencionaba, de su lado izquierdo, podemos observar que tenemos un edema del músculo temporal, el cual no permite que la línea media regrese a su sitio. Del lado derecho vemos una colección ahí subdural muy hipodensa. Este es un higroma que está produciendo que haya una herniación transcalvárea. Algunos ejemplos. Bueno, ¿cuál es el papel de la cranectomía descompresiva en el trauma de cráneo severo? Que tal vez es donde más se ha estudiado la cranectomía. Tenemos básicamente 5 documentos, ¿verdad?, que nos dictan el qué hacer, cuándo hacer, los cuales nos justifican por qué una cranectomía descompresiva, ¿verdad? Son básicamente 3 artículos, que tienen un valor en cuanto a investigación muy importante. Tenemos las guías de la Brain Trauma Foundation y tenemos un consenso
de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, los cuales estos documentos en consenso nos dicen qué de las cranectomías. Este primer artículo nos habla sobre el realizar una cranectomía descompresiva o una craniotomía en pacientes con hematomas subdurales agudos y edema cerebral. Este es un estudio publicado este año, en junio, en el cual hicieron 2 grupos de pacientes. Aquí hablan de craniotomías primarias, ¿verdad? Cuando llega un paciente al servicio de urgencias, se detecta un hematoma subdural agudo y edema cerebral por trauma. Inmediatamente en la práctica neuroquirúrgica, todos los que nos dedicamos a esto, decimos, este paciente hay que drenar el hematoma y hacer una cranectomía descompresiva. Eso es lo convencional, lo que se hace en la mayoría de los centros donde se da atención neuroquirúrgica. Sin embargo, este estudio ha venido a cambiar ese tipo de conceptos que teníamos, porque la realidad nos dice que el pronóstico y el resultado funcional no se va a modificar si nosotros dejamos al paciente con hueso o sin hueso. Y si lo dejamos sin hueso, se va a agregar la morbilidad de una segunda cirugía al realizar una cranioplastía, ¿verdad? Aquí nos reportan, ¿verdad? En el gráfico que tenemos del lado derecho, lo que está sombreado con gris en la barra, pues es la mortalidad. Prácticamente la mortalidad medida a los 6 meses es muy similar. Ajá. Entonces, y la discapacidad severa como el estado vegetativo es muy similar, entonces los resultados son muy parecidos, ¿no? No hay una diferencia estadística que apoye a que realizar una cranectomía descompresiva en lugar de una craniotomía en este tipo de entidad, específicamente en el hematoma subdural agudo, sea diferente, ¿no? Entonces, esto es una controversia que teníamos desde el punto de vista quirúrgica y ese artículo, bueno, pues ha venido a crear más controversia. Ahora, otro estudio muy importante, el cual todavía en las guías, en la tercera edición de las guías de la Brain Trauma Foundation, no se tomaba en cuenta la craniotomía descompresiva, es ese estudio, el DECRA, el cual fue publicado en el 2011. Y aquí lo que se hizo fue evaluar pacientes sometidos a craniotomía descompresiva bifrontal con pacientes sometidos al mejor tratamiento médico. Ese estudio fue llevado a cabo en Australia. Sí, el doctor Cooper, que es uno de los líderes en cuanto al manejo del trauma craneoencefálico desde el punto de vista quirúrgico, realizó ese estudio. Fue un estudio multicéntrico con una población muy amplia, aleatorio, y en el cual vieron lo mismo, ¿verdad? Los resultados funcionales, la mortalidad a largo plazo, ¿no? Medidos con la escala pronóstica de Glasgow extendida. Y entonces, bueno, si pueden ver en el gráfico de la izquierda, ¿verdad? La barra en azul abajo nos demuestra cómo bajó la hipertensión intracraniana después de la cirugía. Y en la gráfica de arriba, ¿verdad? En la barra amarilla, los pacientes con tratamiento médico persistió la hipertensión intracraniana, ¿verdad? Persistió elevada la presión intracraniana. Sin embargo, si nos vamos a la gráfica del lado derecho, podemos observar que en el número 2 tenemos estado vegetativo. La raya azul son los pacientes sometidos a craniectomía. Teníamos mayor número de pacientes en estado vegetativo. Si nos vamos al número 3, es una discapacidad severa. Teníamos mayor número de pacientes con discapacidad severa. Y número 4, le llaman discapacidad severa baja. Entonces, podemos observar que los pacientes con craniotomía descompresiva bifrontal prácticamente les iba peor que si uno los dejaba con tratamiento médico. Entonces, ese estudio, publicado en el 2011, de plano nos decía que no se hicieran craniotomías descompresivas en pacientes con trauma craneoencefálico severo.
Sin embargo, para el año 2016, el doctor Hutchinson, ¿verdad?, en Inglaterra, publicó un estudio que es el Rescue ICP. En este estudio nos vino a cambiar esa mentalidad. Nos vino a decir que sí se hicieran craniotomías descompresivas. De igual manera fue un estudio aleatorio, multicéntrico, con una población bastante amplia, 400, cerca de 400 pacientes, donde sí se demostró que la craniectomía disminuía la mortalidad en un 20%, comparado con los pacientes sometidos al mejor tratamiento médico. Entonces, esto definitivamente era un hecho y de hecho se tomó en cuenta para las nuevas guías de la Brain Trauma Foundation que fueron publicadas en el 2016, la 4ª edición, ¿verdad? Sin embargo, aquí hubo un pequeño detalle, ¿verdad? Este estudio, como pueden ver, se llevó a cabo en un periodo de 10 años, 2004 a 2014, 408 pacientes, 2 grupos, ¿verdad? El que se sometió a craniectomía descompresiva. Hablamos de craniectomía descompresiva hemicraneal, no utilizamos grupo con manejo médico, y el resultado, ¿verdad?, a los 6 meses es que sí hubo una menor mortalidad, 20% menos de muertos sometidos a cirugía que los que se dejaban con tratamiento médico. Sin embargo, las tasas de estado vegetativo y discapacidad funcional fueron más altas, ¿no? Entonces, teníamos más pacientes vivos, pero a este costo. O tenemos, porque esto no ha cambiado. Entonces, el someter a un paciente a craniotomía es tener más pacientes vivos, pero a este costo, ¿verdad? Al costo de tener un paciente en estado vegetativo o en estado de conciencia mínima, ¿verdad? Que la realidad, bueno, pues no es un resultado digno para un ser humano permanecer el resto de su vida en esa condición médica, ¿verdad? Y aquí podemos ver el grupo quirúrgico en la franja que tenemos en la parte de arriba. La parte gris es los fallecimientos, y en el grupo médico vemos que significativamente hay más pacientes fallecidos, pero hay más vivos en el paciente quirúrgico a expensas de lo que les comento, ¿verdad? Pacientes en estado vegetativo o con discapacidad severa. En este gráfico vemos pues 20% menos de personas fallecidas, pero más 6.4% más pacientes en estado vegetativo. Bueno, y pasando a los otros 2 documentos importantes en cuanto a craniotomía descompresiva, es el consenso que les comento, el consenso de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, y por otro lado las guías de la Brain Trauma Foundation, ¿no? Hablando propiamente del consenso, aquí este consenso se llevó a cabo en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y ahí se reunieron 40 representantes de sociedades de neurocirugía de todo el mundo. Se elaboraron 6 grupos de trabajo, y a cada grupo de trabajo se le dio un tópico a trabajar para... bueno, estos tópicos fueron tomados en cuenta, ¿verdad?, como situaciones controvertidas, ¿verdad?, en el uso de la craniotomía descompresiva. Entonces, estos grupos de trabajo buscaron la literatura actual hasta este momento, ¿verdad?, que fue en el 2019, y emitieron algunas recomendaciones. ¿Por qué recomendaciones? Porque la literatura con nivel de evidencia 1, hablando de craniotomía descompresiva, es muy poca. Entonces, no hay muchos estudios con nivel de evidencia 1 que se puedan tomar en cuenta. Y entonces, en estos títulos que se trabajaron, la recomendación concisa fue: cuando se hacen craniotomías descompresivas primarias, es decir, cuando llega el paciente a urgencias y el médico decide, o el neurocirujano decide
a realizar una craneectomía, se debe realizar en base al criterio del neurocirujano al momento de la cirugía. Si ve que el paciente tiene un edema cerebral severo con herniación transcalvaria, pues debe dejarlo sin hueso. Si ve que el cerebro se depleta posterior a drenar el hematoma, drenar las cisternas basales, pues puede recolocar el colgajo óseo. Una recomendación ya en el siguiente apartado, que es la craneectomía descompresiva secundaria para hipertensión intracraniana refractaria, es lo siguiente, y creo que es una recomendación de suma importancia. Nosotros a veces nos podemos guiar por el catéter de PICC, ¿no? Y los compañeros de terapia intensiva, que trabajamos de la mano con ellos en este tipo de pacientes, a veces nos mandan a llamar. Nos dicen, el paciente tiene una presión intracraniana de 35, 40, ya hay que meterlo a una craneectomía descompresiva. Y sí, estamos de acuerdo. Pero aquí la recomendación, y creo que en la práctica sí lo llevamos a cabo, es que no tenemos que guiarnos únicamente por lo que nos reporte el monitor de presión intracraniana. Hay que valorar 3 aspectos fundamentales: la clínica, el estudio de imagen y el monitor de presión intracraniana. Hay que recordar que el monitor de presión intracraniana es un dispositivo eléctrico, es un sensor que, como cualquier otra máquina, puede fallar. Las máquinas más sofisticadas, como lo puede ser un avión, como lo puede ser un cohete que va al espacio, fallan. Un sensor que ponemos en el cerebro, claro que puede fallar. Entonces, no debemos de confiar ciegamente en el sensor. Tenemos que echar mano de la clínica, obviamente, ver si el paciente tiene efectivamente datos clínicos de hipertensión intracraniana, ¿verdad? Que inclusive un paciente que está sedado, paciente que está en estado de coma, podemos detectar datos clínicos de hipertensión intracraniana. Y otra cosa importante es el estudio de imagen, ¿verdad? El estudio de imagen también es fundamental. Si nosotros vemos un paciente que tiene las cisternas de la base selladas, cerradas, surcos en la convexidad cerrados, no tiene ventrículos, pues evidentemente tiene edema cerebral. Hacemos la analogía con el catéter de PICC y la clínica, pues hay que llevar la craneectomía descompresiva, pero tenemos un paciente con PICC de 35 y vemos que inclusive el cerebro está depletado, está caído, ventrículos amplios, valles silvianos abiertos, no le vamos a creer, ¿verdad?, al catéter de presión intracraniana. Entonces, la recomendación que hacen en este título es tomar en cuenta esos 3 aspectos. Cuidado perioperatorio, pues básicamente el énfasis en el uso del monitor de presión intracraniana. En cuanto a técnica quirúrgica, pues recomiendan una craneectomía amplia con un diámetro de 15 centímetros. No hay un consenso para la reconstrucción craneal. La única recomendación es que se haga lo más temprano posible para evitar que haya secuelas permanentes. Se ha visto que si hacemos una plastía craneal de manera temprana, el segundo o tercer mes, podemos evitar al paciente que tenga ese síndrome del paciente post-craneectomizado. Y un apartado importante en el consenso es las craneectomías descompresivas en países de bajos recursos. Se sabe que en países de bajos recursos no se tiene disponible en todos los centros hospitalarios catéteres para monitorizar la presión intracraniana, por lo cual se acepta que se hagan craneectomías primarias al por mayor. Ajá. Y otra cosa importante, bueno, es que también hacen énfasis en que el personal en formación, residentes, deben estar capacitados para hacer craneectomías, e inclusive hasta los cirujanos generales deberían estar capacitados, porque no es fácil tener servicio de neurocirugía en todos los hospitales. Y en todos los hospitales llega un trauma craneoencefálico severo, ¿sale? Entonces,
Eso es algo que se toma en cuenta. ¿El tamaño de la craneotomía importa? Sí, ya está muy bien establecido en la actualización de las guías de la Brain Trauma Foundation, que cuando menos debe de medir 12 por 15 centímetros o bien un diámetro de 15 centímetros para que sea benéfica una craneotomía descompresiva. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos concluir de la craneotomía descompresiva? Bueno, pues que su uso sigue siendo controversial, que la evidencia actual solamente emite recomendaciones, ¿verdad? Pero no hay indicaciones precisas para una craneotomía descompresiva. En el caso específico del trauma de cráneo, sí, podemos preservar la vida o alargar la vida de los pacientes, pero no así la función. Ajá. Hay que realizar una adecuada selección de pacientes para ofrecer los mejores resultados y realmente este título sigue abierto para investigaciones a futuro. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Luis Bernal Mendoza. Hacemos entrega de una constancia y un obsequio. Okay. Agradecemos esta excelente ponencia. Ahora, perdón, ¿alguna pregunta? Y bueno, aquí en el auditorio si tenemos algún. Bueno, la realidad es que siempre debe quedar cerrada la dura madre. Se debe de realizar una craneotomía descompresiva y se debe aperturar la dura madre, ¿verdad? Para darle mayor espacio al cerebro a que se hinche y que baje la presión intracraneana. Y se debe cerrar con una plastía holgada. Ajá. Nunca debe de quedar abierta la dura madre, porque si la dura madre queda abierta, lo más seguro es que el paciente haga una fístula de líquido cefalorraquídeo. Y eso nos lleva a complicaciones serias e inclusive a neuroinfecciones. Ajá. Entonces, sí se debe abrir la dura madre y se debe cerrar con una plastía holgada. Inclusive ese es un punto sumamente importante porque ya hay muchos artículos que inclusive hablan sobre la técnica para aperturar la dura madre. Ajá. E inclusive hay literatura extensa sobre qué utilizar para hacer la plastía dural. Pero el principio es que se tiene que abrir la dura madre y se tiene que hacer una plastía hermética para evitar fuga de líquido cefalorraquídeo. Y nunca debe de quedar abierta, nunca. ¿Alguna otra pregunta? En línea no tenemos ninguna pregunta. Parece que no, doctor. Los invitamos a que pasen al receso, al aula anexa. En 15 minutos continuamos con el programa.